Doctor Sergio Izaza, muy buenos días. Él es presidente de la Federación Médica Colombiana. ¿Cómo amaneció? Buenos días, Giovanni. Pues muy preocupado, ¿no? Muy, más que preocupado, como asustado con el incremento rápido de las cifras, pues que es lo que estábamos previendo y es lo que quisiéramos evitar al plantear o al solicitar muy respetuosamente la cuarentena completa para la ciudad de Bogotá. Doctor Eh, Izaza, ya hemos visto lo que dice el gobierno. Más adelante vamos a presentar la opinión de los gremios, pero desde el punto de vista médico, ¿por qué, en su opinión, es necesario hacer esta cuarentena total de 2 semanas en la capital? Porque es que lo que pasa es que la, el aislamiento, el confinamiento, eso es lo que permite que haya la menor cantidad de contactos posibles de un virus que tiene una capacidad de contagio y de dispersión muy grande y que es distinto a una epidemia causada por otro tipo de virus. En las demás epidemias y las demás infecciones respiratorias, la cuestión se da en la mayoría prácticamente de persona a persona. Aquí lo que pasa es que una persona puede contaminar a 3 o 4 personas y cada una de ellas a otras 3 y cada una de ellas a otras 3. De manera que usted en 24 horas puede tener como consecuencia de una sola persona contaminada cerca de 2.000 personas al final. Entonces, pues es eso. Y aquí pues uno se pregunta si es que tenemos que aprender a convivir o tenemos que aprender a morir con el virus. Obviamente, pues hay situaciones de situaciones y cada aplicación se ve como nos dijo la alcaldesa, no descarto esa posibilidad, pero vamos a evaluar. El problema es que mire, hay varias cosas. Uno, el incremento de las cifras que ustedes acaban de dar es muy grande, es muy importante, es demasiado. Y la otra cuestión es que empieza a haber ya hay represamiento en la atención de pacientes. Hasta antenoche, en un momento determinado, había 146 personas que necesitaban acceso a cuidado intensivo y no las había. Y ya empezaba a haber en algunos hospitales, en buena parte de hospitales, que el medicamento esencial para poder intubar a los pacientes, que hay que relajarlos, etcétera, estaba ya ausente, no estaba disponible en muchos hospitales y en algunos otros pues los guardan como un tesoro. Sí. Entonces, pues, ante esa situación, lo que uno tiene que decir, bueno, en este momento, para esta situación, solicitamos con verdadera angustia que haya una cuarentena total en toda la ciudad. Y en la medida en que haya Doctor resultados de la Izaza, cuarentena, sí hacer la sectorización, no al revés. Sí, pero con eso. doctor Izaza, sobre esa propuesta de volvernos a confinar hay algo que particularmente está empezando a inquietarle a la gente y es que nos confinan y el resultado que tenemos es que baja el ritmo de contagio, que se destraban las UCIs, pero vuelven y nos sueltan y otra vez los contagios vuelven a elevarse. Pues ¿Cómo se es rompe que ese ahí, ciclo no, hasta no, que es que llegue ahí una vacuna? Porque entonces tendremos que quedarnos así hasta ¿cuándo? bueno, ahí hay varias cosas en su pregunta. Vea. Es que el virus, como dijimos, el virus llegó para quedarse, no a Colombia solamente, a todo el mundo. Y entonces hay que aprender a convivir con él, como decía, pero no a morir con él. Entonces, las situaciones de emergencia se tratan de manera drástica con emergencia. Y de acuerdo con el resultado, ahí sí se van soltando y planificando esta cuestión. Nosotros hemos dicho desde el comienzo que es imposible hacer una buena planificación después del control absoluto y completo, rígido, riguroso, de un tiempo de cuarentena, si no se tienen las cifras adecuadas. Entonces, el problema con esto es que se hizo la cuarentena, pero no se hicieron los seguimientos, la cantidad de pruebas necesarias para saber cómo estaba comportándose la situación y saber cómo planificar esa medida de aligeramiento, de flexibilización de la cuarentena. Entonces, ahí sí, después de eso, sí se pueden tener los resultados y saber dónde hacer lo que se llaman los círculos epidemiológicos, los cercos, pero
epidemiológicos, donde mantener cuarentenas totales sectorizadas y donde flexibilizar esta cuestión. Pero lo que se hizo fue, se tuvo la cuarentena total, que fue una cuestión muy buena, porque disminuyó. Fíjense que Colombia estuvo en los países que menos rápido mantuvieron el nivel, el grado y la rapidez de contaminación. Pero cuando se soltó a la gente sin ningún tipo de control, y además pues con una situación, pues, perdón, muy desafortunada, esa cuestión de el consumo, además de artículos de primera necesidad, sino todas cuestiones de consumo, como ocurrió con el viernes sin ningún tipo de control y compromiso a los comerciantes, y sin ningún tipo de capacidad de contención de esto, pues entonces ocurrió eso. Lo que tenemos ahorita es precisamente la respuesta, después de un tiempo de exposición, y de que pasa un tiempo de incubación, a lo que es toda la contaminación. Entonces, las cosas hay que planificarlas bien. Y vea, el que no previene, no planifica, y el que no planifica, improvisa. Y Doctor Izaza. Hacer al revés del tratamiento médico de las cosas, pues producen este tipo de resultados. Doctor Izaza, o sea que en su opinión el gobierno ha estado improvisando. En muy buena medida se ha improvisado en el manejo de las cosas, y si no ha improvisado, ha habido pues más bien como una presión de grupos económicos para que esta cuestión sea manejada según ese criterio y no el otro. Pero, doctor Izaza, ¿a usted qué le dicen las cifras de desempleo que se han registrado por el DANE a causa justamente de estas medidas de cuarentena? Que se está hablando de una caída de la economía brutal, histórica, nunca registrada en Colombia. Claro, es que las cifras de desempleo se registran en todo el mundo, y las cifras de desempleo ocurren no solamente por la cuarentena, ocurren también pues por la misma enfermedad, por la expansión de la enfermedad y por todas estas cosas. Eso se sabe que siempre ocurre en las epidemias. Cuando hay gran cantidad de población que se enferma y hay que protegerla, pues entonces ocurre eso, es la respuesta. Lo que pasa es que ante esas situaciones económicas debe haber una previsión para aminorar eso con medidas ya de tipo gubernamental. Ahora, el manejo de una epidemia, de una pandemia, no son solamente medidas que lleven al control o al enfrentamiento de la enfermedad cuando ocurre, sino que tiene que haber medidas de salud pública preventivas, que son las que, como se debe manejar realmente esto, no solamente con cifras epidemiológicas, ni solamente con comunidades de cuidado intensivo sin suficiente personal. Entonces, la cuestión es, doctor es una Izaza, cuestión más complicada. Yo quería preguntarle, Doctor Izaza, quería preguntarle por una noticia reciente, a ver si usted nos puede explicar brevemente, por favor, cómo funciona la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Colombia. Y se lo pregunto porque ayer escuchábamos al ministro de Salud decir que el gobierno va a pagarle un dinero a los hospitales que tengan camas de cuidados intensivos libres, una especie de incentivo, y la verdad es que no entendemos un poco por qué hay que pagarles a los hospitales por eso, y si eso podría quizá conducir a malas prácticas, a que empiecen a negar unidades de cuidados intensivos a las personas para poder estar recibiendo entonces ese dinero que el gobierno les va a dar por tenerlas libres. Bueno, pues yo no sabía esa noticia, pero tampoco entiendo, porque la función de los hospitales es tener unidades de cuidado intensivo para atender a la gente que la necesite, de pandemia o no pandemia. Imagínense ustedes la pobre gente que necesita unidad de cuidado intensivo por un problema cardíaco que nada tiene que ver con el COVID-19, y entonces no tiene posibilidad como esta. Y ahora, entonces, otra vez, la cuestión de los incentivos para que los hospitales que tengan unidades libres, camas libres, entonces van a tener un incentivo. ¿Qué es esto, por favor? Eso no corresponde a una actividad o a una propuesta en el manejo de las cosas. Porque entonces, como usted dice, eso puede tener una respuesta perversa en ese sentido. Doctor Izaza. No entiendo qué quiere decir el ministro con eso. Doctor Izaza, dada su experiencia, lo que usted ha leído en otras partes del mundo, ¿qué es una cuarentena estricta? Porque usted lo que nos ha dado a entender es que lo que se hizo aquí en marzo no fue una cuarentena estricta porque había muchas excepciones. ¿Cómo funciona entonces una cuarentena estricta como tal?
Perdón, una cuarentena. Yo no soy salubrista, pero en todo lo que son las enfermedades infecciosas, una cuarentena estricta es confinamiento total, con control total de la movilidad de la población dentro de las ciudades, y una cuarentena estricta según el sitio donde se vaya a aplicar, pero una cuarentena estricta como nosotros estamos pidiendo para Bogotá y para las ciudades del país, del resto del país, donde esté sucediendo un incremento acelerado y mortal de la cantidad de cifras de personas infectadas. Quiere decir que se cierra la ciudad, no puede entrar ni salir nadie de la ciudad, se restringe al máximo la salida de las personas a la calle, y solamente se permite bajo estricto control y vigilancia quienes necesariamente tienen que salir. Entonces, como estaba planteado al comienzo, que son solamente el transporte público para el transporte de esas personas que tienen que salir, el personal sanitario, el personal de las farmacias, el personal que atiende alimentos, los mercados, etcétera, y la fuerza pública, básicamente eso. Pero además, esas personas tienen que ser todas ellas testeadas, es decir, se les deben hacer pruebas diagnósticas y seguimiento de contactos para ver qué es lo que va pasando y cómo se va a esparcir la enfermedad. Si no hacemos eso, pues no estamos haciendo nada. Vea que Colombia tiene que hacer 50.000 pruebas diarias, tendría que hacer 50.000 pruebas diarias, y hasta ahora estamos en cerca de 30.000. Entonces, lo que hay es, ante esa dificultad o esa deficiencia, que no es por motivos de que no hay suficientes, ¿cómo se dice?, pruebas, reactivos para las pruebas, entonces hay que extremar las medidas de salud pública y las medidas de control. Ahora, eso inmediatamente uno en 15 días, no estamos pidiendo más, uno puede ver los resultados. ¿Por qué son 15 días? Porque 15 días es el tiempo que dura la enfermedad en la persona. Son de 3 a 7 días, promedio 5, el tiempo de incubación de la enfermedad. Y apenas se instaura la enfermedad como tal y se desarrolla durante 15 días y cesa. Después de ese tiempo, de los 15 días, entonces puede uno hacer la evaluación. ¿Cuántas personas se venían contaminando? ¿Cuántos venían muriendo? Y después de ese tiempo, ¿cuántos son unos? Pero con los seguimientos, con los test. Además, hay otra cosa que hay que hacer. Después de que la gente se recupera ese incremento de recuperación de que hablaban ustedes ahorita con las cifras, a todos ellos o a una cantidad importante representativa se les deben hacer las pruebas de anticuerpos para saber quiénes desarrollaron buena cantidad de anticuerpos, y entonces saber qué cantidad de población, que debe ser no inferior al 70%, desarrolla esos anticuerpos para que sea el famoso efecto rebaño, en que las personas infectadas, recuperadas y ya protegidas para un tiempo no inferior a 3 o 6 meses, que es lo que se sabe que dura antes de que aparezca un pico nuevo. Sí. Entonces protegerían al resto de la población que sería susceptible de enfermarse. Ese tipo de cosas son las que hay que mirar para proyectar y desarrollar. Entonces, de esa forma, así sí se puede llegar y mantener una política del acordeón, de ir liberando poco a poco y mirando cuáles excepciones se pueden dar, pero no una cuestión de una vez así, en función pues de que la presión de los gremios económicos. A mí me da pena, pero eso es así, porque es que sabe que de esa forma no es que nos acostumbremos a convivir con el virus, nos acostumbramos a ver cómo se mueren cada vez más con el virus. Estoy completamente en desacuerdo. Muy bien, pues es el doctor Sergio Izaza, el presidente de la Federación Médica Colombiana. Muchísimas gracias por compartir con nosotros a esta hora sus apreciaciones sobre este momento coyuntural que estamos viviendo en el país por cuenta del coronavirus. Buen día. Muchas gracias a ustedes.